Buenos días, bendiciones, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por el inicio de esta semana, gracias porque yo sé que de una u otra forma Dios se va a manifestar en su vida. Dios, usted hermana, va a haber manifestación de Dios desde el momento en que te levantas, desde el momento en que puedes respirar, en el momento en que puedes ir a tu cocina y tener alimentos para darle un desayuno a tu familia. Vas a ver la manifestación de Dios en cosas que hoy por hoy las vemos muy simples, pero no son simples. Las que usamos redes sociales pudimos leer hace poco una historia de un señor, no sé, ¿verdad?, hasta dónde era cierta, pero fue muy impactante, muy bonita, porque hablaba de cómo en esta condición de este virus, él había caído al hospital y había estado con oxígeno y él, 80 años tenía este señor, no sé si lo pudieron haber leído, y decía que cuando él sale del hospital le dan la factura, le dan aquella factura, ¿verdad? Y él se pone a llorar y el doctor dice, no, no llores, vas a tener la forma de pagar esto. Y él decía, no, no lloro por el dinero, lloro porque veo lo que puede valer estos días en un hospital por mi respiración. Y Dios me da a mí la respiración diaria, me da a mí el soplo diario. Y mira que yo no le agradezco día a día por el valor del respirar, que cuando nos levantamos podemos respirar el aire, un nuevo día, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy es misericordia nueva, hoy podemos exaltar su nombre y eso es maravilloso. Bendiciones, mamita, buenos días, gracias a Dios por este día lunes, gracias a Dios por su vida, por su salud, ahí estás. Yo sé que Dios quiere trabajar en usted y en mí, y pues el enemigo quiere poner trabas, ¿verdad? De pronto quiere ver si nosotras queremos desviarnos, que si hay un dolor, que si hay una situación, hermana, pero vamos a estar de pie, bien formaditas y diciéndole a Dios, aquí estamos. Bendiciones, Pastor Charlie, a usted, a su esposa, a su bebito, ¿verdad? Bendiciones los tres, que Dios los cubra, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que esta semana sea gloriosa, amén. Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios porque yo vivo enamorada de Dios, vivo enamorada de sus bendiciones, vivo enamorada de lo que Él hace en mi vida, porque no es de que Él únicamente cumpla lo que yo tengo en mi mente o en mi corazón, es de que ver las bendiciones en esto, en que hoy es lunes 5 de octubre y estamos aquí y tenemos salud y tenemos familia, y que la condición del mundo dice otra cosa. ¿Cuántos? Ya yo ni esas noticias estoy leyendo, no me entero, no sé, ahorita no llevo un control, pero ¿cuántos se están muriendo diariamente? Aquí estamos, y eso es de glorificar el nombre de Dios, amén. Hoy vamos a escuchar un mensaje muy bonito, que es una historia que probablemente ya la conocemos, y es la historia de Sansón y lo que Dios hace, el Espíritu hace a través de él con una simple y llana quijada de burro, quijada de asno. Vamos a ver cómo Dios se puede manifestar. Hoy, este mes vamos a estar moviéndonos en Revolución Juvenil y en RJ Radio, lo que es el tema para nuestra plenaria de fin de mes, que es no vivo yo, vivo yo porque Cristo vive en mí. O sea, hay algo que me hace a mí andar, que me hace a mí caminar, que me hace a mí respirar, y es porque el Cristo que murió y resucitó me dio poder para yo poder seguir viviendo, y es por eso que yo estoy viviendo, es por eso que usted está viviendo, es eso lo que nos direcciona, es eso lo que nos ayuda, amén. Gracias a Dios por eso, porque es un tema hermoso. Se va a tratar en un día donde las tinieblas están pesadas. Es un día donde yo sé que Dios se va a manifestar, porque vamos a manifestar su nombre, vamos a manifestar su poder en contra de lo que el mundo está manifestando ese día, porque ese día el mundo entero celebra muerte.
Ese día el mundo entero celebra las tinieblas, pero nosotros vamos a arrancar el mediodía celebrando que Cristo vive en nosotros. Que lo único que nos hace a nosotros estar vivos, nos hace transitar, nos hace vivir, nos hace ser lo que somos y alcanzar lo que queremos alcanzar, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces, gracias a Dios. Vamos hoy a manejar este tema muy enfocados en lo que es cuando Cristo vive en nosotros. Porque yo podría decir, ¿quién va a matar a 1000 personas con la quijada de un burro? Sansón podía creérselas todas. Sansón podía creer y tener confianza en la fuerza que Dios había depositado en él. Pero no era él. No era él, era lo que había en él. Y eso es lo más importante. Aquí es el detonante que a veces nosotros no entendemos para seguir el camino. El detonante que a veces no le estamos creyendo en Dios, pero no le estamos creyendo a Dios. Pues cuando dice que recibiréis poder, entonces nosotros decimos, será. Entonces ahí entra la duda. Vamos a orar, vamos a poner esta mañana en las manos del Todopoderoso. Pies de Siervas se une a orar, a declarar que el 31 de octubre cosas extraordinariamente sobrenaturales van a suceder a nivel espiritual. Amén. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta mañana. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tu misericordia nos alcanza. En este momento estamos respirando aire fresco, en este momento estamos respirando aire nuevo. Aquí es donde nos das una oportunidad para no hacer más lo malo que hemos hecho, para rectificar, para poder decir, Dios, aquí estoy. Dios, una vez más, perdóname, aquí vamos. Quiero hacerlo correcto. Quiero unirme, Señor, a tu voluntad. Quiero que mi camino sea guiado por la voz de tu voluntad. Yo quiero escuchar lo que tú quieres que yo haga para yo encaminarme en el camino correcto, en la vereda correcta, en el lugar donde me lleva a lo alto, a lo glorioso, a lo sobrenatural. Yo quiero estar en aquel lugar donde yo pueda aportar tu gloria. Yo quiero estar en aquel lugar que donde yo llegue se sienta algo diferente, que donde yo llegue se transmita algo diferente, que donde yo vaya se pueda sentir que tú vas conmigo, que cuando yo toque se pueda sentir que tú estás tocando, porque ayer recordábamos en nuestro culto de domingo, nos recordaba el pastor que nosotros somos una extensión del cielo aquí en la tierra. Entonces se tiene que sentir que somos una extensión acá, que somos una extensión de lo sobrenatural, que somos una extensión para hacer cosas extraordinarias a través de ti, porque tú eres el que vive en nosotros. Dios bendito, gracias Padre Celestial, gracias Hijo, gracias por el regalo de la cruz, gracias por morir por lo que a mí me tocaba, gracias por pagar una factura que me correspondía a mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por vivir en mí, porque gracias a que vives en mí yo puedo existir. Gracias a que tu sobrenaturalidad vive en mí, mi naturalidad puede seguir adelante. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús de Nazaret. Todo te damos gracias, Papito Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar la canción. Es muy, muy linda. A mí me llena mucho. Ojalá prestémosle atención para que llegue a nuestros corazones. Amén. Parece mentira escucharte hablar de esa manera, de ver cómo a tu propia vida le pones barreras. Parece mentira escucharte gritar que no puedes, y de oírte declarar que de esta te mueres. Parece
has pasado por cosas peores, que tú le sirves al Rey de Reyes, Señor de Señores. Parece que se te olvidó que Dios siempre ha estado contigo y que de su gloria y poder tú has sido testigo. Tú conoces a un Dios que es un experto en lo imposible. Conoces a un Dios que siempre ha hecho cosas increíbles, Que te ha librado de tus enemigos, y en el desierto camina contigo que en tus batallas te saca adelante y ha derribado todos los gigantes. Conoces a un Dios. Levántate firme con la autoridad que Él te ha dado. Aleluya. No le tengas miedo al problema, defiende tu legado. Parece mentira escucharte gritar que no puedes, y luego oírte declarar que esta vez te mueres. Tú conoces a un Dios que es un experto en lo imposible. Conoces a un Dios que siempre ha hecho cosas increíbles, que te ha librado De tus enemigos, que en el desierto camina contigo. que en tus batallas te saca adelante, que ha derribado todos los gigantes. No te vas a morir, Tú conoces a y Dios. ahí vas a salir. Tú conoces a Dios. Él te va a levantar, Tú lo conoces, tú lo Él te conoces. va a ayudar. Tú conoces a Él va a perder una batalla. Es un experto en lo imposible. Que siempre ha hecho cosas increíbles, que te ha librado de los enemigos. En el desierto camina contigo, tus batallas te saca adelante, ha derribado todos los gigantes. Conoces a un Tú conoces a Dios, tú conoces a Dios, tú conoces a Dios, tú conoces a Dios. Levántate, 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 levántate. Una canción muy poderosa, una canción que nos habla, ¿verdad? De no subestimar el poder de Dios, de no subestimar. El mismo que te levantó ayer es el mismo que nos levanta hoy, ¿verdad? Ayer me pasó algo muy hermoso porque la esposa de nuestro pastor, en su condición, ¿verdad? Que Dios obre en su sanidad, ¿verdad? Ella, algo estábamos conversando cuando termina el culto, entre un chistecito hermoso, y yo le dije, bueno, no sé, si el mismo Dios que trabajó ¿cómo fue? Yo le dije, el mismo Dios que trabajó en aquella mujer puede trabajar, puede hacer el milagro en usted, ¿verdad? Pero no hablaba de su condición
ahorita, hablaba de otro tema que estábamos conversando ella y yo en ese momento, y ella se vuelve muy coherente, me dice, sí, es exactamente el mismo Dios que hizo aquel milagro, ese es el mismo Dios que lo puede hacer en usted. Me impactó mucho, porque el tema que estábamos hablando, yo dije, bueno, que Dios me cubra, ¿verdad? Porque no es algo que anhele mi corazón, pero no sé si Dios te lo tendrá, pero es el mismo Dios que trabajó en aquellos milagros de Ana, en aquel vientre estéril, en aquel Dios que trabajó en aquellos tiempos que se habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que está trabajando para que usted y para que yo podamos transitar en este mundo tan difícil, tan complicado. Porque eso es lo que lo quiere ver, eso es lo que el enemigo quiere, que usted y yo lo veamos así de complicado. Pero bueno, vamos a entender el por qué para los hijos de Dios no tiene que ser tan complicado. Es porque si Él vive en nosotros, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que dice el mundo. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros si nosotros estamos encaminados en su voluntad. No subestimemos a Dios. Recuerda que Él usó una quijada de burro para eliminar a mil, hablemos. Yo vivo porque Cristo vive en mí. Sansón podía existir porque había algo dentro de él que lo hacía hacer las cosas que hizo. Simples instrumentos. Jueces 15, 14 dice, 14 y 15. 14 y 15. Y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, hablando de Sansón, sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hallando una ayuda y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Nosotros aquí podemos ver, wow, Sansón viene y estira su mano porque él ve ahí la quijada de un burro que en aquel momento había sido muerto. Entonces él viene y pongámonos a pensar en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza. 1000, junta 1000 hombres y proyéctate en tu cabeza lo que es 1000 hombres juntos, 1000. Una quijada de burro en tus manos, de asno, es lo mismo, más pequeñito, más tierno. Entonces lo podemos ver, cómo es posible que con una quijada se pueda hacer aniquilar a 1000 hombres. Pero esto es porque la palabra de Dios dice que gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Había un espíritu que no estaba en él, primero que nada. Había un espíritu que aquí es lo que dice la palabra. Y cuando no sé, quizás será cuando nosotros damos clases, que tenemos que usar mucho las estrategias, pero si usted me está entendiendo, dice que vino sobre él el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es algo que vive en nosotros, que nosotros vivimos empoderados. Pero hay un momento en que Sansón parece ser que sus acciones, porque si usted quiere leer toda la historia, esto es cuando Sansón llega en busca de su mujer y su suegro le dice, no, su mujer yo la di a otra persona, si quieres toma a la otra. Él se enfurece, él está enojado, a él no le gustó. Pero hay muchas cosas en la historia de Sansón que podemos venir viendo que él no actuó de acuerdo al propósito que se le había marcado. Él vino y se deslineó por ahí. Él vino por ahí y tomó un camino diferente. Entonces dice que en ese momento, porque Dios va a cumplir su propósito,
Lo que Dios dice lo va a cumplir sí o sí. Dios puede no estar de acuerdo, pero cuando Él quiere manifestar su poder, lo va a manifestar. Dice, y vino sobre él el Espíritu de Jehová. Lo captura para que en ese momento lo que se había dicho suceda. Acá denotamos una cosa muy importante. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, los yugos se rompen. Los yugos se rompen. Dice que él estaba atado, pero que cuando el Espíritu entra en él, cuando el Espíritu, las cuerdas que estaban se volvieron como el lino quemado. El lino puede ser una tela. ¿Cómo es una tela cuando tú le prendes fuego? Completamente se desbarata. Así tiene que ser nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, los yugos absolutamente se tienen que ir, se tienen que romper. Tenemos que obtener libertad en medio de mis circunstancias, sí, porque tu circunstancia no te puede hacer esclavo. La circunstancia no te puede hacer esclavo de ella, porque entonces tú vendrías a venir a rendir honores al enemigo, a Satanás y no a Dios. Estamos viendo aquí una historia donde es una persona que probablemente en ese momento necesitaba. Porque en su naturaleza, Sansón no se podía valer que yo tengo fuerza. Yo soy, no. Aquí era porque vino el Espíritu de Jehová sobre él y los yugos se tenían que romper. ¿Para qué? Para actuar, para poder hacer. Es Cristo en nosotros. Nosotros por nuestra naturalidad cero, un menos cero, le digo yo a los niños, no, eso no existe. Las ataduras, los miedos, los temores, todo lo que venga siendo un yugo se tiene que romper porque usted porta un poder, porque lo que usted porta quema. Porque lo que usted porta tiene que desbaratar las acechanzas del enemigo. Porque sí, claro, vienen momentos, las que somos mamás sabemos lo que es ver tiempos de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes cuando se desvían por ahí a buscar lo que no han perdido. Claro que somos madres, que si a la medianoche no nos responden una llamada, entonces, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué es? Que la naturaleza no te va a mover, te va a mover, pero no te va a condicionar. Esa naturaleza no te viene a dominar. Esa naturaleza es la que te lleva a la intimidad con Dios para que las cosas empiecen a ocurrir. Porque es lo que tú eres. Es Cristo en ti. La esperanza de vida. Sansón fue llamado para liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Él torció aquel camino. Él decidió hacer algo que no estaba bien. Él hizo algo contrario, pero los objetivos de Dios se van a cumplir. Si no se cumplen en ti, se van a cumplir en otra persona. Lo podemos ver en el ejemplo de Saúl y David. A Saúl se le puso ahí para que cumpliera un objetivo. El corazón de Saúl viene a ponerse en controversia, viene a hacer cosas que no estaban bien. Bueno, él no pudo, pero David iba a poder. Y lo que David no pudo lograr y hasta donde no pudo llegar iba a llamar Salomón. Pero lo que se va a cumplir, que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Cristo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega para hacer efectivo el propósito, no llega a hacer investigaciones, no llega a ver si puedo o no puedo, no llega a ver si podemos, es que los filisteos son muchos, es que los filisteos, no. El Espíritu de Dios llega a quemar y a hacer boronas los yugos que te tienen atado. Llega a hacer que eso sea cortado, que eso sea aniquilado.
Por eso a veces estamos entendiendo que el enemigo lo que quiere ponerte en tu cabeza es que tú tienes maldiciones generacionales. No, yo tengo un poder que corta maldiciones generacionales. Yo no tenía por qué repetir conductas de mi antepasado. Yo no tenía que repetir conductas ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi abuela, ni de mi bisabuela, ni de mi tatarabuela. Porque yo dice la palabra de Dios que recibiréis poder, Cristo en mí, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios y no lo que el enemigo quiere que usted y yo hagamos. Hola, Katia. Primita, te amo mucho. Qué dicha que estás ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que lo que necesitamos entender, que nosotros vivimos porque Cristo vive en nosotros. Sansón pudo matar a esos 1000 hombres porque había un espíritu dentro de él que pudo tener el poder y tuvo que entonces venía a ser efectivo para que pudiera cumplirse el propósito y que se pudiera estar sobre lo que los filisteos querían hacer con el pueblo de Israel. Cuando el Espíritu Santo llega, al instante, cuando Dios interviene, nada queda igual. Cuando Dios interviene, nada puede ser igual. Si usted sigue repitiendo conductas, si usted sigue siendo la misma persona, algo no está bien. Alguien no está operando en tu vida. El Espíritu de verdad no está operando en forma correcta en tu vida. ¿Qué es lo que lo puede bloquear? Tu proceder, tu conducta. Eso sí puede bloquear, porque ahí lo que estamos viendo es que Sansón dice que viene el espíritu y lo toma. Quiere decir que Sansón en algún momento había bloqueado el paso de aquel poder, el paso de él se había completamente distorsionado. Entonces había algo que él no estaba haciendo en forma correcta. El espíritu no estaba en él porque dice que vino. Y es porque en ese momento, cuando él ya sabía que se podía dar por muerto, igual murió. Luego. Pero estamos hablando de en este momento, en este proceso. Sansón recibe Espíritu Santo. Es librado. Es en ese momento cuando se nos quitan las vendas. Es cuando dice que entra el Espíritu Santo, porque si usted, hermana y hermano, están entendiendo y están haciendo efectivo, yo les hablaba de hacer efectivo, que si a mí me pagan con un cheque y yo no voy al banco y hago efectivo aquel dinero, yo no tengo dinero, yo no tengo plata, tengo un simple papel, que si lo meto en el jeans y lo mandé a lavar, ahí quedó, no hay dinero. Es lo mismo con la palabra de Dios cuando usted la tiene. Claro que usted la tiene. Usted dice, yo la tengo en mi casa, claro. Y hay quienes son bastante religiosos y tienen ahí el Salmo 91 abierto, creyendo que el Salmo 91 va a actuar por él mismo en una cama, va a actuar por él. No. Al enemigo no le interesa llegar a leer el Salmo 91 a la orilla de su casa. Usted necesita leer el Salmo 91, hacerlo efectivo en su vida para que cosas extraordinarias sucedan. Entonces usted dice, yo tengo la palabra de Dios, pero usted la tiene que hacer efectiva. Porque cuando el poder de Dios, cuando Cristo vive en usted, cuando es Cristo el que domina su vida, cuando es Cristo el que lo maneja, cuando es Cristo el que se deja ver en usted, entonces hay cosas extraordinarias, hay vendas que se empiezan a quitar, hay bloqueos, ya usted no está en la tiniebla, usted está en la luz. Ya usted no está viviendo de acuerdo a lo que el diablo quiere que usted viva. Ya usted deja de ser un títere para el enemigo, para venir a hacer la voluntad del Eterno. Si Dios usó la quijada de un burro, ¿qué no puede usar?
¿Qué le hace creer a usted que en ese momento había ahí cerca la quijada de un asno y que se iba a utilizar? Por favor, eso es solo el poder de Dios. ¿Es por qué? Porque Dios quiere manifestar su poder. Porque en nuestra humanidad sabemos que la quijada de un burro no puede matar a 1000, matará a uno. Cuando te la insertes aquí, a ver si a 1000. Fueron 1000, hermanos, hermanas, 1000. Y es porque Dios lo que necesita es que yo entienda que como Yajaira López, cero. Que en mi humanidad cero. Por eso es que Él utiliza lo menos pensado. Es por eso que Él se manifiesta en esa forma, para que usted vea que el poder viene de lo alto y no de ti. Simple. Sansón tomó la quijada. No era un arma, no era una pistola, no era ni tan siquiera un cuchillo. Era la quijada de un burro. Búsquelo en el internet. Busque la quijada. No sé, uno jamás se puede explicar. Pero bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la voluntad de Dios, cuando Él dice, yo voy a utilizar algo, Él lo va a utilizar porque Él se quiere manifestar, porque Él necesita que por fin usted crea que el poder viene de Él, que usted se maneja porque Él es el que está en usted. Moisés usa una vara, un palo, una vara, un palo. Extiende la vara y abre el mar para que el pueblo pase. Es una vara, es un palo. Eliseo es con su manto. Dios trabaja a través de un manto. David, una onda. Por favor, le dispara y le pega en medio de la frente para matar a semejante gorila. No es Dios, o sea, él es el que puede usar cosas tan simples, tan sin sentido, porque Él lo que necesita es que se manifieste su poder, es que puedan saber que Él es el que se está manifestando. ¿Qué tal que yo pudiera con mi fuerza venir? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que somos nosotros como humanos. Él sabe que la naturaleza de nosotros lo que hace, sí, es que no viste cómo logré aquello. Usted oye a una persona prepotente, usted escucha a una persona egocéntrica, usted oye a una persona que no le está dando el lugar a Dios, usted la oye y de una vez sabe que Cristo no está. ¿Viste cómo hice? Es que usted y yo tenemos que entender que ni tan siquiera el soplo de la mañana, que ni tan siquiera el paso para ir al mercado, que ni tan siquiera la voluntad para hacer un huevo frito está si no está el poder de Dios en usted. ¿Cuántas personas han sido llevadas y manipuladas por el enemigo? Amén, hermana, perdón. Amén, así es. Dios sabe que Él es. ¿Cuántas personas han sido manipuladas por el enemigo que en su naturaleza, hundidos en una depresión, no tienen voluntad, pero ni tan siquiera para bañarse? ¿Cómo no le vamos? ¿Cómo no le vamos a poder decirle a Dios, gracias por lo que hace en mí? Yo le digo que ni tan siquiera se me ocurra nunca, Dios bendito, pensar que yo puedo hacer algo sin ti. Yo le digo, Espíritu de Dios, yo ya me voy a dormir, pero yo ni dormida quiero dejar que tú dejes de trabajar en mí. Yo necesito que aún dormida, cuando mi cuerpo humanamente descansa, tú sigas trabajando en mí. Necesitamos entender que es Cristo en nosotros, que es Él. Bendiciones, Johanna, bendiciones, gracias por acompañarnos. Lo importante acá no fue la quijada del burro. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, las cuerdas se quemaron.
Aquí lo importante no es precisamente que la quijada de un burro pudo hacer las cosas por medio del poder de Dios. Aquí lo importante es entender qué es lo que pasa en usted y en mí cuando somos portadoras del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, usted tiene que cortar con aquella raíz de amargura. Usted tiene que cortar con aquella falta de perdón. Usted tiene que cortar con aquella cosa que le impide seguir el camino correcto, que le impide, que te bloquea, que te ha tenido estática, que no te ha dejado manifestar el poder de Dios a otras personas. Aquí lo importante que podemos rescatar es que hay un poder, ese mismo poder que llegó a Sansón en ese momento. Ese mismo poder es el que usted y yo tenemos hoy. Es el que usted y yo podemos hoy, y es el que se tiene que manifestar como fuego, quemando, haciendo, porque eso es lo que Dios quiere, usarte a ti y a mí. ¿Pero qué? A veces queremos vivir de esas cenizas. Se quemó aquel yugo, pero mira que sigo viviendo de las cenizas. Ay, pero es que aquel me hizo. ¿Cómo puedo yo perdonar algo así? Pues tienes que hacerlo. Ay, pero es que viven de lo que el Espíritu quemó y hizo polvo, pues viven del polvo. Siguen siendo esclavos del enemigo. Siguen siendo lo que exactamente Dios no quiere que se haga. Siguen abrazados a aquello que te obstaculiza, aquello que te amarra, aquello que no te deja avanzar. No es fácil, o sea, cuando yo me veo y yo me veo aquí y yo digo, bueno, yo tengo circunstancias. Yo también he tenido desiertos. Yo también he tenido dolores, pero ¿cuál es la diferencia cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo? Cuando Cristo vive en ti, que esa circunstancia no te limita. Claro que he tenido circunstancias y en medio del dolor de madre, por ejemplo, hablando de una circunstancia con un hijo, en medio de ese dolor, en medio de eso que yo estoy sintiendo, he podido sentir la fuerza para estar frente al suelo, humillada ante el que podía hacer el milagro que mi corazón estaba anhelando. Porque eso es lo que estamos necesitando, hermanas, que el Cristo que vive en ti, el Cristo que vive en nosotros, entonces podamos hacer que se manifieste. Dios quiere trabajar, pero a veces no lo dejamos trabajar. Es un chiste, pero realmente es que da risa, pero dice, es que yo quiero amar al prójimo, que es que hay prójimos que no cooperan. Yo creo que es que Dios quiere trabajar en nosotros, pero hay muchos de nosotros que no cooperamos. Hay muchos de nosotros que no cooperamos. Hay muchos de nosotros que seguimos viviendo del pasado, del antepasado. Es que yo soy así porque es que mi abuela, fíjate que mi bisabuela tenía... Por favor. No nos limitemos a lo que el enemigo quiere hacer en usted y en mí. No nos limitemos. Nosotras las mujeres somos muy sensibles. Entonces siempre estamos prestando oído. A ver qué es lo que nos dice. Que si nos hablan feo, que si nos hablan bonito, que si es eso. Entonces tenemos que ser perceptivas, tenemos que saber por dónde viene la bala, por dónde el enemigo está atacando, porque nosotras estamos revestidas, nosotras tenemos una vestimenta, nosotros estamos cubiertas, nosotras estamos por dentro llenas de un poder diferente que no tienen las del mundo. Nos podemos discernir
Yo cuando veo un revolú, de pronto que se arma un revolú, porque créame que se va, que cuando usted se dispone al servicio de Dios, usted a cada rato va a ver manifestaciones del enemigo diciendo, esta es la situación que se está desarrollando, mírate. Entonces tenemos que ser sabias, entender que esa circunstancia solo me está haciendo formación para mi vida en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo te pone más malcriado, es cuando, bueno, empiezas a poner tu autoridad de mamá, pero empiezas a entender que está formando en ti una paciencia diferente, está formando en ti un amor diferente, está formando en ti aquello, porque lo que pasa es que tu proceso te viene a formar. Cuando Cristo vive en ti, ese proceso lo que está es formándote para que Cristo pueda seguir habitando esto que eres tú. Porque esto que eres tú tiene que estar capacitado para que alguien tan sobrenatural pueda vivir en ti. Puede vivir Cristo en ti si eres mentirosa, si eres adúltera, si robas, si hacemos cosas que, ¿sí o no? Tenemos que ser un templo completamente como a Él lo agrada. Entonces, para que sea aquel cuerpo, para que Él pueda vivir y no visitar, como lo tuvo que hacer con Sansón, cuando Él tiene que vivir en ti, entonces Él tiene que formarte a ti, porque Él tiene que barrer, Él tiene que limpiar, Él tiene que sacar la tela de araña, Él tiene que hacer aseos generales dentro de ti, porque Él no va a vivir en un templo lleno de basura, Él no va a llegar a vivir en un templo lleno de cosas que a Él le estorban. Entonces Él viene a hacer en ti aquel aseo, así como tú lo haces en tu casa, si Él lo hace contigo. Y por eso es que vienen los procesos, pero tú dices, me estás formando porque yo quiero que sigas viviendo en mí. Yo le oro a Dios, yo quiero seguir siendo esa vasija moldeada en tus manos. Yo quiero ser eso que tú estás moldeando. Yo quiero ser eso que tú siempre estés dándole forma. Yo quiero siempre parecerme a ti. Yo quiero siempre hacer tu voluntad. Yo quiero siempre que si algo está mal, que si tú la tienes que quebrar y volverla a hacer, pues hazlo. Pero que estemos dispuestas para que podamos hacer efectiva la palabra en nosotros. A veces queremos vivir de esas cenizas, queremos vivir de ese pasado, queremos vivir de esas ataduras. Que Dios va a utilizar muchas veces es lo que menos imaginamos, como decía la hermana. Nosotros lo que no creemos es Dios va a utilizar una persona insignificante para cualquier otra. Puede ser exactamente donde Dios se va a manifestar para darte una palabra. Recuerda el milagro de los panes y los peces. ¿De dónde venían esos panes y esos peces? Yo creo que eso fue recién. Esos panes y esos peces venían de las manos de un muchacho, de un niño, que ni tan siquiera estaba contado entre la multitud. No estaban contados los niños y las mujeres. Pero resulta que de donde se iba a tomar aquel producto para hacerlo sobrenatural en aquel lugar fue de la mano de alguien insignificante, de alguien que no estaba enlistado, de alguien que ni tan siquiera estaba contado. Eran 5,000 sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, de ese niño, de esa persona, porque si usted cree que usted en el reino de los cielos no tiene un valor, pues hoy le digo que usted tiene un valor y Dios te puede utilizar para cosas extraordinarias, porque Dios quiere manifestar su poder en usted que se cree insignificante. Porque cuando usted está viviendo bajo la voluntad de Dios, no importa lo que los demás digan de ti, lo que Dios quiere es manifestar su poder por medio de ti, Cristo en ti. Cristo en ti, Cristo en mí. A veces a mí me dicen que por qué yo ayudo, por ejemplo, yo a veces, o sea, no, es porque es Cristo en mí.
y se los voy a contar. Yo soy una persona muy dada a ayudar, por ejemplo, en este sentido de los niños y las tutorías y sus escuelas y sus tareas. Yo puedo estar en el mercado municipal haciendo las compras de mi casa y a mí me entra una necesidad de un niño. Créanme que yo voy a ir al baño, yo voy a buscar la solución, yo voy a escribirle lo que necesita el niño en ese momento y yo lo voy a mandar y de ahí sigo haciendo mis compras. Yo lo hago. Yo lo hago, ¿por qué? Porque lo que yo tengo, el conocimiento que ese niño necesita de mí, no es porque yo soy muy carga, es porque Dios puso gracia en mí para que yo pudiera tenderle una mano a un niño, para que yo pudiera hacer algo por esa persona. Porque tengo alumnos de los que pueden pagar, pero tengo alumnos que no pueden pagar también. Porque es por gracia. Porque yo no me limito a decir, mira, es que yo me quemo la pestaña para estarme poniendo al día, para saber cuál es el temario que los niños van a ver mes a mes. No. Es que si yo en mi naturaleza, yo no pudiera hacer absolutamente nada. Es Él en mí. Y como es Él en mí, yo tengo que actuar para que los niños vean que algo diferente tengo yo que no tienen las demás. Así es. Porque es cuando tú portas un poder diferente al que porta la gente del mundo. Dice la palabra de Dios en esto que estamos estudiando, que la quijada del burro estaba fresca. Estaba fresca. Esto es, hermanos, porque cuando la quijada probablemente estuviese seca, al Sansón tomarla, si hubiera estado seca, ustedes saben qué pasa con algo seco. Algo seco se va a quebrantar, se va a desboronar, no va a tener la función. Así quiere Dios que nosotros estemos frescos en el espíritu para que nos pueda utilizar. Cuando nuestra humanidad viene y se seca, cuando estamos en aquella sequedad de espíritu, no se puede trabajar, no se puede hacer cosas extraordinarias, no se puede utilizar una vasija que está seca. Imagínense una vasija seca, o imagínense una vasija de barro bien seca. Tú la tomas y se va a quebrar porque no sirve, no funciona. Entonces por eso dice que la quijada estaba fresca. Es sinónimo de que así tiene que estar nosotros para que podamos ser instrumentos de uso, para que podamos ser instrumentos en sus manos. El creyente no se puede secar. El creyente tiene que hacer lo posible en su vida diaria para vivir fresco en el espíritu, para que cada mañana, así como se renuevan las misericordias para su vida, así usted también venga delante de Dios, entre confiadamente al trono de la gracia, porque el Cristo que vive en ti fue el Cristo que te dio el pase para que tú entraras al trono de la gracia y estés frente al Padre y te mantengas fresco, para que tú siempre puedas portar presencia, para que tú siempre puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Otro ejemplo de Dios en nosotros, Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová, Jueces 14:6, vino sobre Sansón. Ya Sansón había experimentado lo que era el Espíritu de Jehová en él, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imagínense si no era el poder del poder que llegó a él, era el Espíritu Santo que llegó.
era el Espíritu Santo que había llegado ahí. Bueno, probablemente también es que el Espíritu Santo en ese momento llegaba así, porque después de Cristo, cuando Cristo Cristo es el antes y el después. Entonces ya el Espíritu Santo no tenía que estar llegando, sino que ahora el Espíritu Santo reposa en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Nosotros ya no tenemos que esperar que algo nos caiga de lo alto y entre y haga, porque ya nosotros lo tenemos. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es hacer efectivo ese poder que vive en nosotros. Ya no vamos a ver que algo viene desde lo alto y empieza a hacer, no. Ya nosotros tenemos eso, ya nosotros lo portamos, ya nosotros lo tenemos que hacer completamente efectivo, activarlo. ¿Y cómo lo activamos? Haciendo la voluntad, entrando en su presencia, buscando su presencia, entendiendo y creyendo en fe que es Él el que vive en nosotros. Dios puede utilizar lo que sea o a quien sea para tratar con usted. ¿Y por qué no lo vemos al revés? Démosle vuelta un poquito a esto. Tú eres el instrumento. No que Dios use el instrumento, sino tú como persona eres ese instrumento. Tú eres esa quijada de horno. Tú eres esa vara que usó Moisés. Tú eres lo que Dios quiere utilizar. Porque eso es lo que somos en sus manos, instrumentos para su gloria. Eres instrumento. Probablemente eres un instrumento que te crees insignificante. Probablemente esa quijada de burro se creía que lo único que iba a servir era para el basurero. Esa quijada de burro quizás ni tan siquiera se podía imaginar que iba a ser utilizado para matar a 1000 hombres. Probablemente tú eres ese instrumento. Probablemente tú eres esa que crees que no eres capaz. Tú crees que Dios no se puede manifestar en ti. Tú crees que ya estás lista únicamente para ser la persona que ocupe un lugar en una congregación. Y que calientes un asiento cada domingo, cada jueves, cada martes. No. Tú puedes ser ese instrumento insignificante para el mundo, pero que tú sabes que Dios en sus manos va a hacer grandes cosas a través de ti. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el enemigo se ha metido contigo, cuando el enemigo se ha metido con usted desde años y sobre los años, es porque ese instrumento, Dios, eso que eres tú, es el instrumento que Dios se va a manifestar en algún momento o ya se ha manifestado. Y por eso es que el enemigo se ha querido interponer. Porque tú eres ese instrumento insignificante para muchos de que Dios va a usar para hacer grandes cosas. Mi mamá me cuenta que a los 6 meses yo casi me muero. Algo tan simple, en un hospital no veían algo que en otro hospital lo vieron, pero no era un hospital, no eran unos doctores. Unos doctores no sabían que yo era alérgica a la lactosa y entonces me zampaban el montón de leche y tras de eso que tragaba leche como loca y eso era lo que me estaba haciendo daño. Me traspasan de hospital y entonces este hospital, entonces que el poder de Dios, porque Dios quería que hoy 5 de octubre 2020 yo estuviera frente a usted pasándole un mensaje, pasándole una idea, pasándole un refrescamiento de su gloria. Mañana es mi cumpleaños, mañana estoy de cumpleaños y para la gloria de Dios, ¿cuántas veces en 45 años que por su gracia Dios me va a regalar? Entonces, en 45 años, ¿cuántas veces el enemigo no me ha atravesado el tren? ¿Cuántas veces no se ha manifestado para cortar con lo que Dios quiere? Es Cristo en nosotros. Hermanos,
No es lo que tú quieras creértelo. No es lo que tú quieras. Es lo que Dios quiere hacer a través de ti. No es lo que tú crees. No necesitas entender. No necesitas que te expliquen. Solo necesitas disposición. Porque tú vives, así como vives, es porque Cristo vive en ti. Cristo vive en ti y eso es lo que te va a hacer un instrumento perfecto para manifestar su gloria. ¿Qué es una quijada de burro? Basura. ¿Qué es una onda? Basura. ¿Qué es un manto? Simple tela. Yo puedo utilizar un manto en danza y que el Espíritu de Dios se manifieste a través de ese manto, que cuando ese manto toque a una persona, cosas sucedan. Pero en sí, la tela, la consigues donde sea. Pero eso es lo que Dios quiere, que de algo insignificante, de algo que tú crees que no tiene valor, que de algo que tú crees que no tiene poder, que de algo, Él se va a manifestar en eso. Él se va a manifestar en ti, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas ropa, tengas o no tengas padre, tengas o no tengas lo que sea. Póngale la firma. Si tú vives bajo la voluntad del Eterno, Dios se va a manifestar en ti. Este mes vamos a estar motivándonos entre nosotros para poder entender cómo es que nosotros nos manejamos, porque es Dios que vive en nosotros, porque es Dios el que se manifiesta a través de nosotros, porque nosotros somos una extensión, porque nosotros podemos manifestar a Dios aquí en la tierra si nos disponemos. Porque Dios no quiere ver que si tienes ropa de marca o no. Dios no quiere aquí ver que no. Dios lo que quiere ver aquí es una disposición del corazón. Eso es lo que quiere Dios. Que tú tengas una actitud. Que tú tengas que decir, sí, Dios, yo quiero que tú trabajes en mí. Yo quiero que tú hagas en mí. Yo quiero que... Y eres el instrumento perfecto para ser usado en las manos de Dios. Qué lindo que hoy haya sido una mañana muy gloriosa, hoy haya sido una mañana de mucha bendición. Dios quiere bendecirte. Hoy es lunes, hoy estamos arrancando semana. Hoy usted se va a disponer a decir, Dios, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que eso que habita en mí se active. Yo quiero, pero eso solo se hace en intimidad con Dios. Eso solo se logra en intimidad con Dios. Eso solo se logra en comunicación con Dios. Eso solo se logra en entrega a Dios. Entonces vamos a decirle a Dios que nosotros esta semana nos disponemos a arrancar, aquel motor, nos disponemos a hacer activo aquel cheque que Él ya depositó dentro de nosotros. Amén. Gracias a Dios, gracias por su vida, gracias porque usted está aquí, gracias por acompañarnos. Pies de Siervas va a estar aquí, si Dios nos presta vida, lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana. Igual conéctese con RJ Radio. 24/7, oración, palabra, administración. Deja un mensaje si ocupas oración. Estamos aquí trabajando porque estamos al servicio de Dios y de su persona. Gracias a Dios y que tengan un excelente día. Bendito Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tus manifestaciones. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo. Manifiéstate, Señor, en corazones, en estos corazones que hoy han activado, que hoy se han dicho, yo voy a dejar que Dios me use. Actívate, Dios, que tu gloria pueda resplandecer sobre cada mujer. Glorifícate en ellas, ayúdala, suple, Padre, cualquier necesidad que ellas tengan, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Parece que se te olvidó que Dios siempre ha estado contigo y que de su gloria y poder tú has sido testigo. Tú conoces a un Dios que es un experto en lo imposible.
saca adelante y ha derribado todos los gigantes. Conoces a un Dios. Levántate firme con la autoridad que Él te ha dado. ¡Aleluya! No le tengas miedo al problema, defiende tu legado. A veces mentira escucharte gritar que no puedes, y luego oírte declarar que... Es mentira escucharte decir que no puedes. Hay alguien que vive en ti y sí puedes. Bendiciones, hermanas, de verdad. Dios las bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Las espero día miércoles 5 de la mañana. Muchas gracias, Johanna. Recibo sus bendiciones y que Dios siga trabajando en mí. Gracias a Dios recibo de verdad sus bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Que tengan un excelente día. Que Dios se manifieste hoy. Que ustedes se dejen usar por el poder que ya habita en ustedes. Buenos días.